Buenos días, les damos la bienvenida a esta jornada para conectar digitalización en empresas, organizada por el diario La Opinión y Telefónica, en el que a través de una mesa redonda con diferentes expertos de empresas de nuestra región, vamos a conocer cómo ha sido ese reto de digitalizar sus procesos y sus empresas en general. Nos van a hablar de su experiencia y de los beneficios obtenidos en términos de competitividad, sostenibilidad y eficiencia tras esa transformación. Este reto lo han realizado junto a Telefónica, que a día de hoy podemos decir que se ha posicionado como el principal aliado de las empresas de nuestra región en diferentes sectores, y lo ha hecho porque ya no solamente es un referente en conectividad, sino que también lo es como transformador digital de ciudades, de instituciones y de empresas, que es el tema que nos ocupa esta mañana. Es cierto que si hablamos de digitalización, todos podemos pensar que es algo que está integrado al 100% en nuestras empresas, en nuestras actividades, pero si les damos unos datos podemos ver y observar que todavía hay camino por recorrer, y por eso estamos aquí también para lanzar ese mensaje de cómo hacerlo y cuáles son los beneficios que podemos obtener tras ese proceso de digitalización. Estos datos podrían ser como que la transformación digital del tejido empresarial, si se realizara en nuestro país de aquí a 2025, podría incrementar el Producto Interior Bruto entre 1,5 y 2,5 puntos, al igual que incrementar la productividad en las pymes del 15 al 25%. También podemos decir como dato que para Telefónica la mitad de los ingresos de su área de empresas proviene de ese proceso de digitalización que realizan con sus diferentes clientes. Y luego también otros datos que todos tenemos asumidos, y es que la pandemia aceleró ese proceso de digitalización, y es que lo que se tenía previsto realizar en 5 años se realizó en tan solo 6 meses. Y luego también un ejemplo claro de quienes apuestan por ese reto de digitalización es que las grandes medianas empresas, quizás con más recursos, pudieron realizar un teletrabajo al 150%, pero sin embargo aquellas pymes o pequeñas empresas que no contaban con esos recursos solamente pudieron hacerlo al 30%. Entonces estos datos nos vienen a mostrar que todavía hay trabajo por hacer y la importancia de la digitalización para poder seguir creciendo y siendo competitivos. Como hemos comentado, en esta mesa redonda que tenemos preparada esta semana nos acompañan profesionales de 3 empresas de nuestra región que nos van a contar cómo ha sido ese proceso junto a Telefónica desde que identificaron sus necesidades, también cómo fue esa solución aportada por Telefónica y cuáles han sido los beneficios tras su implantación y esas soluciones digitalizadoras. Para ello contamos esta mañana con Pilar Ferrer, gerente de empresas de Telefónica en la región de Murcia, también con Luis Miguel Aroca Campos, CEO de Ligüe, empresa dedicada al diseño, confección y distribución de prendas de vestir, calzados y accesorios. En sus más de 50 años de historia, Ligüe Española se ha caracterizado por sus continuos procesos de cambio e innovación. Ligüe Española ha trabajado diferentes marcas, todas ellas con una amplia aceptación social y un elevado posicionamiento. En la actualidad, Ligüe Española cuenta con más de 1.800 empleados y con más de 300 tiendas Inside y zapaterías Inside Shoes. Ligüe Española continúa su crecimiento a través de la marca Inside, que se encuentra posicionada en diversos países: España, Portugal, Italia y Grecia. También vamos a contar con Eloy Jiménez Vidal, director de transformación digital del grupo Ozono Global, actualmente liderado Digiltea, compañía especializada en la inclusión digital que ayuda a sus clientes a que esa transición sea efectiva y a diseñar estrategias adaptadas a la nueva realidad empresarial. Acompañan a las empresas en todo el proceso de transformación digital con transparencia y gestionando por ellos las ayudas provenientes de los fondos europeos. Forma parte de Ozono Global, un grupo de empresas que ofrece soluciones en materia de servicios públicos, infraestructuras, salud y medio ambiente. Y también nos acompaña esta mañana Antonio Jara, director de I+D en Libelium y emprendedor. Compañía referente en el desarrollo de soluciones de calidad de aire, ciudades inteligentes e infraestructuras. Libelium, cuya actividad se centra en la monitorización, análisis y visualización de datos de calidad del aire, ruido y parámetros meteorológicos para ciudades inteligentes. Son altamente competitivos en su sector, lo que les ha posicionado como socio de valor para grandes partners como son Telefónica. Bienvenidos a todos esta mañana. Vamos a estar hablando de lo que ya hemos presentado, cómo es ese proceso de digitalización, la importancia, los retos todavía y los beneficios que aporta a cada una de las empresas diferentes sectores, como hemos visto. Y si os parece, comenzamos contigo, Pilar,
porque como partner de las empresas aquí presentes en su proceso de transformación digital, nos gustaría conocer cómo Telefónica ayuda a las empresas, a sus clientes, a abordar esta tarea tan importante de la transformación digital. Buenos días a todos. Gracias por tu pregunta, Beatriz. A mí me encantaría pasarle el testigo a ellos para que contestasen cómo os ayudamos en el día a día. Pero me voy a permitir la licencia de contestar yo porque al final es nuestro trabajo diario, ¿no? Yo creo que es nuestro foco y objetivo no esa ayuda, sino ese acompañamiento a la transformación digital, por no decir obsesión. Porque al final, cuando vamos a casa de nuestros clientes, tú has dado datos muy relevantes, sobre todo en el mercado del B2B, en el de empresa, en la relación directa. Lo que queremos es entender cuál es el negocio del cliente, pero no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Y muchas veces hablamos con Luismi, con Eloy, ¿cómo os veis dentro de 3, de 5, de 10 años? ¿No? Entonces, en base a esas preguntas, lo que queremos es acompañar en ese proceso. ¿Para qué? Para ser más eficientes, para conseguir mejores resultados, para dejar de hacer cosas de una manera que a lo mejor tienen que ser optimizadas de otra manera, y para eso necesitamos bases sólidas. Y yo creo que podemos detallar 4 bases muy sólidas que tienen que conformar ese reto de digitalización para conseguir esa mejor eficiencia de las empresas. Una es tener infraestructuras sólidas, y por eso creo que Telefónica es un partner de referencia para ello. Cuando hablo de infraestructuras, estoy hablando de nuestro core de negocio. Somos una telco. Luego hablaremos de eso ese dato que has dado de que facturamos ya en el B2B más de soluciones que en tecnología. Pero en nuestra base no podemos olvidarnos que somos una telco. Voy a dar datos muy sencillos, pero que creo que son demoledores. En la región de Murcia tenemos ya más del 70% de cobertura de fibra en población, ¿vale? Y nuestro objetivo es acabar en 2024, o sea, en 2025 tener el 100%. Si eso lo juntamos con cobertura a nivel de radio, de 5G, estamos hablando que llegamos al 92%. Y si es 4G, estamos hablando casi del 100%, un 98%. Nosotros vamos al 100% porque siempre tenemos huecos donde seguro que podemos mejorar la infraestructura. Pero eso significa que tenemos las autopistas preparadas para dar esa cobertura a esa necesidad de transformación. Creo que es el elemento fundamental, y como tecnológica somos telco, es nuestro core, y estamos preparados para ello. El segundo punto creo que es la tecnología. Hablamos de digitalización y no es posible sin ser motores de nuevas tecnologías. Creo que Telefónica en sí mismo las necesita para desarrollar sus propios productos, y además se rodea un ecosistema habitualmente con impulsores como Wayra, de empresas, y de ahí tenemos a Antonio, que también nos hablará, no te voy a pisar tu speech, ¿vale? De soluciones que ayudan a que esas nuevas tecnologías puedan tomar iniciativas dentro de las compañías, de las empresas, para digitalizar cosas y procesos que están haciendo para hacerlas de otra manera, ¿no? Entonces, podría darte aquí una retahíla de nombres, pero creo que solo por el hecho de la evolución que ha tenido el IoT, el Internet of Things, de conectividad en el campo, en la industria, el gemelo digital. Hablábamos esta mañana tomando un café de la IA y lo que viene con la inteligencia artificial. Toda esa tecnología la tenemos que modelar, imbuir y aplicar en los nuevos procesos de las industrias. Y yo creo que poco se habla de cómo la industria se va a transformar ella misma por la tecnología. Tercer punto, y voy a ser más rápida. Creo que es fundamental, por no poner el primero, que he empezado por infraestructura, pero las personas. Yo creo que es radicalmente importante que las personas nos transformemos a la vez que la tecnología lo hace con las compañías. Telefónica solo este último año ha formado o ha reformado a nuestros empleados, a más de 16.000 personas, en cursos de formación para reskilling, para encontrar nuevas fórmulas de conocimiento para aplicar al futuro. Porque si nos quedamos con lo que conocemos hoy, la tecnología va a ir más rápida que las personas. Entonces, yo creo que dentro de las compañías tenemos que hacer ese trabajo conjunto de reformar a las personas. No reformar, sino reformar, ¿vale? Y, por último, creo que es fundamental, y no nos podemos olvidar, aunque luego hablaremos de esto si queréis, que todo ello, por el mundo en el que vivimos globalizado, con una capa de valor en seguridad, ¿vale? Yo creo que es fundamental que hablemos de seguridad, no solo ciberseguridad, pero sí seguridad transversal en todos los procesos de las compañías.
Lo que está claro es esa capacidad de anticipación y posterior adaptación a través de esa formación necesaria, ¿no?, para aplicar en todos estos procesos. Y una pata importante son las personas, ya hablaremos de ellas, ¿no?, de ver cómo entre todos tenemos que ayudar a que todo el mundo sea capaz de adaptarse al cambio que nos viene, como tú comentabas también, de esa rapidez, de esa inmediatez con la que va evolucionando. Y quizá por esa anticipación vamos a empezar también a hablar de los casos que habéis trabajado tanto con Luis Miguel, con Eloy. Les doy la palabra a cualquiera de los dos que quiera comenzar. Es cómo esa necesidad surge, ¿no? Cómo es ese proceso, cómo detectáis esa necesidad y por qué acudís a Telefónica como partner. Luis Miguel me levanta la mano como... Eloy, lo siento, comienza Luis Miguel. Comienza Eloy, no hay problema ninguno. Sí, comienza Luis Miguel. No, bueno, realmente, no sé si esto se escucha. Sí, no te preocupes. Funciona, bien, ¿verdad? Sí. Vale. Realmente el proceso de digitalización no es algo que sea nuevo para ninguna de las empresas que estamos aquí, seguro, porque todos venimos trabajando día a día en ese sentido, y lo que ocurre es que sí que es verdad, y no menos cierto, como ha dicho Pilar, que hay un punto de inflexión donde la digitalización es el paradigma, donde que sin ella no llegas a los retos empresariales. Es decir, o sea, ya se convierte en una pieza estratégica, ¿no? Nosotros, centrándonos en lo que sería nuestra red de tiendas, en nuestro negocio, a lo que nos dedicamos, la digitalización viene para tener la capacidad de ser omnicanales, de tener un feedback con los clientes de proximidad, ser capaces de conocer el perfil de nuestro cliente, de reaccionar a sus inquietudes, de fidelizar, de ser proactivos en ese sentido. Y ha dicho ahí una cosa, Pilar, que es muy interesante, que el B2B, que es al final a lo que se dedican las empresas que se relacionan con empresas, pero los que no nos relacionamos con empresas, que somos B2C, ahí estamos también más implicados o tan implicados como el B2B, ¿vale? Como experiencia, decir que sin la capacidad de digitalizar procesos, de conocer el Big Data, conocer digamos, el comportamiento de nuestros clientes, sería imposible, digamos, la rentabilidad del negocio y incrementar las ventas y hacer un hecho diferencial con el resto de la competencia, ¿no? Por otro lado, y ya ahondando en lo que sería el B2B, la compañía nunca se sustrae de relacionarse con otras empresas. Y ahí sí que hay una labor ingente por hacer, porque yo voy a poner un ejemplo que todos conocemos Zalando, todos conocemos Mirabia, que es el nuevo portal de venta, etcétera, etcétera, y cada uno viene con una solución. Esto es algo que quiero que entendamos los que estamos aquí, porque esa solución que trae es su solución. Y cuando se relaciona contigo, quiere que tú te relaciones con su solución. No hay de por medio un estándar, como podríamos hablar en su día, de el EDI a nivel de intercambio de tal. No, 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 no. Yo tengo mi negocio, tú tienes tu negocio, vamos a colaborar juntos, pero ya no colaboran las personas, colabora la tecnología. Entonces, ese salto que hay que dar para que todo el know-how de tu compañía esté digitalizado, sea transferible a otra compañía y puedas hacer negocio con ella, no pasa por otro sitio que no sea digitalizar y estar perfectamente alineado en las situaciones que te va a exigir tu cliente final, si es un C, o tu cliente empresa, si es un B. Y esto es un poco, para mí, la reflexión de lo que es la digitalización y en el momento en que nos encontramos. Antes de pasar a Eloy, hacías referencia, ¿no?, a esa relación con otras empresas o con cliente final. Eso es. Vosotros, al ser una cadena de tiendas de textil, ¿cómo de exigente es ese cliente final con la digitalización? Porque cada vez es verdad que buscamos esa inmediatez o esa facilidad a la hora de compra. ¿Cómo de exigente es para que vosotros tengáis que adaptaros cada vez más rápido? Claramente, la generación de nuestros clientes, porque tenemos un sector textil que está muy centrado en una edad muy joven, pues todos sabemos, y los que tenemos hijos y los que no tenemos hijos, tenemos hermanos y los que no tenemos sobrinos, sabemos cómo son de digitales, ¿vale? Pues es una exigencia cada día más grande. Es decir, la sensación de que tú te sales de la tienda con un ticket en papel o con un ticket en tu móvil, cuando vuelves a devolver a tienda no tienes la necesidad de tener el papel porque lo he perdido, porque lo tengo en mi móvil. La relación de
yo te voy a ofrecer que te compres una camiseta porque llevas ya 3 tejanos comprados y no te has comprado ninguna camiseta. ¿Qué pasa aquí? Cuando llegues allí, la posibilidad de ofrecerte una mejora, una venta preferencial por ser quien eres, pues eso es una lucha y, bueno, vivimos en un sector muy competitivo y tenemos que estar ahí, pues siempre, pues eso, muy pendientes de nuestros clientes. Y, efectivamente, la digitalización de cara al cliente es muy importante, sí. Y muy exigente. Sí, pues gracias, Luis Miguel. Vamos a pasar con Oli para que nos cuente esa experiencia, ¿no?, de cómo surge esta necesidad o cómo se inicia el proceso dentro de su empresa de transformación digital. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que nos hayáis invitado, a los organizadores, la opinión, Telefónica, ponentes y al público en general, por supuesto. Bueno, nosotros somos el Grupo Ozono, un grupo muy diverso. Tenemos muchísimas actividades, nos dedicamos a la administración pública. Y, bueno, la mayor dificultad que siempre tenemos es cómo controlamos a los más de 4.000 empleados que a día de hoy tenemos, que están dispersos en más de 500 proyectos por todo el territorio nacional. Igual que las cientos de tiendas que tiene, pues claro, se complica tantísimo y son proyectos tan distintos que nuestra necesidad fundamental es el control. Control porque luego tengo que saber si hay incidencias, tengo que poder predecir, tengo que reaccionar rápido, tengo que adaptarme y, digamos, dimensionar mis recursos lo mejor posible. Entonces, sin digitalización a día de hoy, para mí eso sería algo imposible. De hecho, tiene mucho mérito, porque el Grupo Ozono tiene más de 35 años a día de hoy, y lo han hecho hasta ahora casi sin transformación digital, hasta hace unos años, que empezamos ya por fin con mucha fuerza a meternos en ello. Y yo me sorprendo de verdad de los fenómenos que hay en mi empresa, que han llegado a ser capaces de gestionar todo esto con la dificultad que conlleva. Si incluso con digitalización ya es complicado y ya tenemos muchísimo trabajo, mantenimiento, control, hay que tener muchas personas detrás de ello, pues con digitalización es algo que, sin digitalización es algo que me cuesta creer que lo hayamos hecho. Entonces, esa es la necesidad fundamental, el control, y, por supuesto, como nos dedicamos a presentarnos a concursos públicos, con la administración y demás, bueno, pues no nos conformamos con tener las actividades que actualmente tenemos, que pueden ir desde limpieza, residuos urbanos, construcción de carreteras, no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas en las que nos hemos metido a día de hoy. Pero bueno, queremos presentarnos a nuevos concursos, queremos buscar nuevas maneras de expandir el negocio, nuevas verticales, y para eso la digitalización y la transformación digital es idónea, porque yo, precisamente, soy un friki, como cualquiera de los que somos tecnólogos, al fin y al cabo, y estoy viendo por dónde va avanzando esta digitalización y hacia lo que nos está llevando, y considero que es una oportunidad muy buena la que tenemos a día de hoy todos los empresarios para no solo ayudarnos de ayudas europeas, sino encima, no va a ser gratis del todo, eso está claro, la ayuda llega hasta donde llega, pero sí que podemos dar un acelerón a nuestras empresas y, por supuesto, de la mano, además, de algún partner como Telefónica, pues ese acelerón puede ser exponencial, que es de lo que se trata. La tecnología llega aquí, pero en cuanto la implanta, la subida es espectacular. Entonces, bueno, creo que la necesidad fundamental de todos los empresarios es digitalizarse, y ya no es una necesidad, es que es una obligación, porque si no la competencia llegará un momento en el que nos supere. Has lanzado un mensaje de que te gusta indagar, investigar y ver lo que viene. Y te voy a lanzar una pregunta que quizá luego entre todos también podamos abordarla y a lo mejor un poco difícil, pero ¿está la sociedad preparada para lo que viene? Bueno, si le formamos, como bien ha dicho Pilar, sí. Si no, se van a asustar y va a haber resistencia al cambio, como siempre, pero yo creo que sí. Con pequeñas píldoras como esta que estamos haciendo hoy y demás, sí que pueden estar preparados. Pero hay que ahondar más en eso y hay que promoverlo bastante más de lo que se está haciendo a día de hoy. Bueno, pues luego seguro que hablaremos más de esas infraestructuras y de la capacidad que tenemos. Vamos a hablar de nuestra región y también a nivel nacional. Antonio, en tu caso, junto a Telefónica, relanzas tu carrera profesional, te unes a ellos como partner para dar ese servicio de digitalizar empresas. ¿Por qué lo haces junto a Telefónica? Pues yo primero me sumo a los agradecimientos, sobre todo a Pilar, al equipo de Telefónica, por supuesto tener la plataforma de la opinión para darle visibilidad e impacto, pues una oportunidad única, así que muchísimas, y por supuesto a los que habéis tenido el interés de venir y no seguirlo online o mañana en el periódico, pues inmenso el agradecimiento y así luego podemos hablar. Aquí yo creo que lo que estamos diciendo al final, y me ha gustado mucho como Pilar lo ha ordenado, es que tenemos que meternos de lleno en aportar valores muy claros, muy concretos
Y ahí es donde realmente las startups, las pymes, en mi caso que monté una startup en Ceutí, o sea, el centro está Silicon Valley y Ceutí, más o menos, para que hagáis el mapa de los focos del emprendimiento a nivel mundial, ¿no? Y ahora está Arabia Saudí compitiendo con nosotros, pero Ceutí sigue ahí en segunda posición, ¿vale? Entonces, y afortunadamente, como me ha dicho Pilar, la fibra llega a Ceutí, o sea, también es una de las ventajas que tenemos. Entonces, bromas aparte y por intentar poner las cosas en contexto, cuando tú quieres aportar valor muy único, muy diferencial, para mí la digitalización y obviamente Telefónica es colaborar, es esa oportunidad de construir juntos. Yo creo que cuando uno, lo primero que tiene que entender, y eso es un valor añadido, cuando construyes algo como emprendedor o cuando incluso quieres hacer un intraemprendimiento, la digitalización de tu empresa, es encontrar el aliado ideal que te permita poner tu punto de valor, que no te bloquee, que no te esté suponiendo algo a futuro que pueda limitarte, sino que sea todo lo contrario, una catapulta y una colaboración. Y en este caso, para nosotros, Telefónica era y es y sigue siendo un partner ideal por las características que tiene. En primera instancia, porque entiende perfectamente en su modelo de negocio B2B que todo se hace a través de colaboración. De hecho, uno de los roles que cubre Telefónica clave y es un rol muy difícil y muy complejo, que es el de integrador de sistemas, el de facilitar con esa infraestructura, con esas plataformas base, habilitar a que un cliente de la categoría como los que tenemos aquí en Ponente y los que estáis en el público, darle el mejor servicio. Y también eso se hace solo con colaboración. Pero la colaboración es una palabra muy fácil, pero la colaboración requiere de la tecnología adecuada. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, nosotros fuimos parte de Guaira, somos parte de los programas de aceleración de Telefónica y crearon las herramientas donde ellos mismos sabían que se exponían a la competencia porque eran abiertas, porque buscaban ese balance entre yo quiero ofrecer un ecosistema donde más personas, más empresas puedan integrarse y a la vez que podamos garantizar que otras empresas puedan poner valor. Y esto fue un caso muy concreto. En concreto, por decir nombre y apellidos, pues fue una tecnología que se llama Fireware, una tecnología que a día de hoy creó totalmente Telefónica. A día de hoy empresas como Amazon Web Service han adoptado, empresas a nivel mundial lo adoptan, pero es un engendro, es algo que Telefónica I+D y que es algo que incluso Ozono también usa, Veolia también usa, o sea, que todos los usamos, pero es una cosa que nace. Y es bonito y relevante a la vez. Yo he creado algo, he creado un ecosistema, he creado disruptivo y la generosidad, porque es lo que exige la digitalización, de dejarlo lo suficientemente abierto para que otras empresas como Libelium se puedan sumar, para que otros competidores puedan incluso tomar valor y decirlo literalmente, adaptarse al ecosistema. No es copiar, es adaptarse al ecosistema, expandir el ecosistema y obviamente cuando un cliente me adopta, no está solamente limitado a Telefónica. Y ahí es un poco también la demostración de Telefónica en muchos aspectos de la buena base que tiene como empresa y que eso es lo que a mí genera confianza. Es decir, me arriesgo a que te puedas ir con otro porque tengo la confianza de que la infraestructura, las soluciones que te voy a habilitar, el ecosistema que estoy habilitando es suficientemente válido para que tú puedas ser parte de ese ecosistema. Entonces, la respuesta es obvia. Porque entiende, creo que es la compañía a nivel Big Corporate que mejor entiende cómo crear un ecosistema centrado en la colaboración, en la confianza y en la apertura, en ser abiertos pese a los riesgos que eso supone. Y que aún sean líderes pese a ser abiertos y a pesar de haber muchas otras entidades sumándose al ecosistema, pues ya saquen su propia conclusión. Será porque lo hacen bien, ¿no? Creo que ha quedado claro el porqué Telefónica, ¿no? Para transformar tu carrera profesional y ayudar a otras empresas a transformar su digitalización. Y yo quería seguir ahora, en este caso, con Pilar, ¿no? Para dejar claro, ¿no? Qué importantes son las alianzas, esa colaboración para crecer y para hacer mejor nuestro entorno, nuestras empresas, nuestras instituciones. Y Pilar, con todo este proceso que ya hemos contado un poco que se ha llevado a cabo en estas empresas y también en el caso de Antonio, para ser otro partner junto a vosotros, estos beneficios, ¿cómo se reportan estas alianzas, esta infraestructura en los clientes con los que estáis trabajando? Tú al principio has dado datos muy relevantes. Yo creo que, señores de la opinión, tenéis el titular. La digitalización está estudiado que en cualquier empresa, ya sea mediana, pequeña o gran empresa, mejora la productividad.
Luego podemos ir en los porcentajes, ¿vale? Hemos hablado de entre un 15 y un 25%. No es fácil medirlo inmediatamente, no es una tabla Excel en la que puedas poner inputs y sacar el rendimiento. Pero lo que sí es cierto es que mejora desde ámbitos tan dispares como pueda ser la sostenibilidad, como puede ser la eficiencia en procesos, hemos hablado de procesos tanto el B2B como el B2C, mejora la adopción, la rápida adopción de tecnología con la formación de las personas, con lo cual eso hace que sí o sí los beneficios vayan viéndose mientras los vas adoptando, ¿vale? Yo me quedo con una palabra que me he apuntado por si luego hacemos un refresh de Antonio, que es colaborativo, ¿vale? Yo creo que los beneficios de trabajar conjuntamente con un partner que sea abierto, que no tenga miedo a perder su liderazgo por poner en común tecnología, hace que todos crezcamos. Hace que tanto la empresa que confía en nosotros en tirar adelante nuevas tecnologías como nosotros mismos tengamos la capacidad de disfrutar esos beneficios siendo colaborativos, siendo abiertos y poniendo en común cosas que a lo mejor, oye, si es que ya están haciéndose en otros sectores. Es que a lo mejor en el sector de la medicina van a más adelantados por necesidades del mismo sector que podemos aplicar perfectamente en el de retail, ¿no? O en el sector industrial o en el agro, ¿por qué no? Que se ha evolucionado muchísimo y estamos en tierra donde no sabéis más que nadie de agricultura. Entonces, ¿por qué no esta tecnología aplicada al agro no la usamos en el sector de producción industrial? Entonces, yo creo que es fundamental que sea colaborativo, que sea abierto y que no tengamos miedo a perder ese liderazgo por no enseñar las cosas. Y eso hace que los beneficios se vean en el día a día y redunden sobre todo en las personas. Yo insisto en las personas. Si hacemos que sea más eficiente la empresa, mejoramos hasta, permíteme, la conciliación de la vida personal y familiar del trabajador y de la persona que está al cabo de la responsabilidad de la empresa. Esos beneficios, entiendo, tanto Luis Miguel como Eloy lo habéis visto en vuestra transformación, en vuestra empresa. ¿Podríamos dar datos o cierta información acerca de cómo ha evolucionado vuestra empresa con ese proceso, con ese cambio en términos de eficiencia, como indicaba Pilar, o en términos de competitividad, por ese crecimiento quizá más exponencial a raíz de una transformación? Bueno, realmente, a la pregunta que me hace, está claro que si no estás en competencia y en competitividad adecuada en los momentos, tú no desapareces como negocio. Es decir, cómo somos capaces las empresas, y concretamente en mi sector, de ser competitivos, es que tienes que tener una mejora desde el comienzo de la logística hasta, y hablo de un sector que por su capilaridad y la cantidad de variables que manejamos, y no nos olvidemos que realmente en la moda nos inventamos 4 veces al año. Es decir, nuestros SEAN 13 varían 4 veces al año. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y son miles y miles de variables. Eso, en un contexto, digamos, no digital, sería inviable. Hoy por hoy ya sería inviable. ¿Cómo ha repercutido a nivel de porcentaje? Pues te lo voy a decir, estando. Si no hubiéramos estado digitalizados, no estaríamos. Realmente la pandemia nos puso en nuestro sitio. O sea, venimos de una situación donde, bueno, la pandemia nos dijo, oye, ¿os estás preparados para los retos que supuso trabajar, tener tiendas cerradas, pero tenerlas preparadas para cuando se dieran el permiso para abrir? En fin, hay una serie de retos que seguramente yo no soy el más indicado para decir, ¿consecuencia de digitalización es tanto? No, yo creo que consecuencia de la digitalización, del esfuerzo, del partner tecnológico, de la capacidad, es que estamos. Es decir, es que sigues estando en un sector competitivo y de que sin tecnología y sin digitalización, lógicamente, no podría ser. O sea, esto es un paradigma, pero es así. O sea, no hay posibilidad hoy por hoy para una empresa moderna de relacionarse y de estar en el mercado, sino es con un proceso decidido y, sobre todo, un inciso, que desde la dirección de la empresa se esté decidido a que eso sea así. Es decir, aquí el actor principal que hay
en esta reunión, los que estamos hablando aquí, es que desde el core central de la empresa hay alguien que ha dicho, oye, esto es primordial, ¿eh? Y a raíz de ahí irradia hacia la tecnología, hacia el departamento de IT, y luego no nos olvidemos de los compañeros que tienen que terminar adoptando las soluciones de digitalización que aportamos. ¿Y cómo se hace eso? Pues se ha hablado aquí de la reeducación, ¿no? O de la educación. A mí me gusta en los proyectos, y lo digo a lo mejor de una manera muy llana, es implicarlos en qué va a ocurrir cuando eso se haga. Es decir, tú estás haciendo esto ahora mismo. Vamos a cambiar todo esto y lo vamos a hacer con una tecnología digital. Y tú vas a ser parte de la solución. Y cuando implicas a los compañeros y a todo el sistema en ese objetivo, cuando se cumplen, cuando se ven los resultados, bueno, pues es edificante porque todo el mundo forma parte de la solución y mejoramos en los procesos. Realmente, a tu pregunta, yo creo que lo que se me ocurre decirte es esto, que es que estamos, y eso ya es bastante, porque lógicamente sin digitalización creo que no podemos entender el concepto empresa hoy en día, ¿eh? Estamos hablando de la viabilidad de una empresa, de un negocio, incluso de un sector de forma global y ese apunte que hacías tú de esa transversalidad, ¿no? De que tiene que partir de la dirección de una empresa, de ese convencimiento, al igual que pueden ser otras materias como la sostenibilidad. O sea, si no se cree en ello y no se implanta de una forma general, al final no tiene cabida y no termina por completarse ese inicio. Pero Eloy, tú sí que también has hecho mención de cómo tus compañeros, previo a este proceso, tú mismo te preguntas cómo eran capaces. Entonces entiendo que ellos, cómo han vivido este cambio, qué beneficios les ha aportado directamente a aquellos que trabajaban de una manera y ahora lo hacen de otra, más eficaz, entiendo, gracias a esta digitalización. Bueno, en nuestro caso, como he comentado, al ser un grupo tan diverso, de tantas actividades distintas, en unos grupos, digamos, en una empresa ha afectado más y en otra ha afectado un poquito menos, pero bueno, a nivel interno, digamos, de estructura por departamento, hay departamentos en los cuales la eficiencia ha podido aumentar un 50% simplemente por la automatización de tareas, por la creación de informes de manera automática desde la fuente, con sistemas de inteligencia de negocio y demás. Y bueno, ese es un ejemplo, pero realmente yo creo que lo que ha aportado también Luis Miguel en este caso, las personas, que nosotros tratamos también de hacerlas partícipes y sobre todo hacer, digamos, que las ideas vengan de ellas, que provengan de ellos mismos, porque yo no sé de su trabajo más que él mismo, que se dedica todos los días a hacer algo que yo en contabilidad pues no voy a entrar, ni en temas de prevención, etcétera. Pero ellos conocen cuál es cada detalle, qué es lo importante, qué no lo es, y son los principales actores para mí de la transformación digital. Aunque yo sé de tecnología, pero la tecnología al fin y al cabo es una herramienta que si no sé cuál es el problema no puedo encontrar la solución y usar esa herramienta para encontrarla. Entonces, quizá el mayor beneficio que hemos encontrado es la inercia que se ha creado en la empresa, sobre todo en la parte de estructura, con los trabajadores y empleados, mis compañeros al fin y al cabo, que ahora nos piden mucho más que antes transformación digital. Antes yo tenía que ir por los pasillos entrando, oye, ¿sabéis que existe esto? ¿Cómo está haciendo eso así? Si esto ya se puede hacer de esta... Ahora no, ahora son ellos los que me llaman a mí, de hecho tengo que poner ya número y todo como en la carnicería porque es tremendo, pero sí que vienen ahora a buscar pues, cómo solucionar problemas que les surgen en el día a día para digitalizar la empresa, su trabajo, porque han visto que les da pues, más velocidad a la hora de trabajar, que son más rápidos, más eficientes, más productivos, que ese tiempo que antes usaban en algo que realmente pues, no era productivo. La mayoría de veces son, en temas administrativos, si habéis trabajado con la administración pública ya sabéis que hay muchísimas cosas que hacer, muchas cosas que justificar, en ayuda europea ya una barbaridad. Entonces, todo eso, cuando se digitaliza y automatiza, pues claro, ahorra muchísimo tiempo que se puede usar para un trabajo mucho más, al final, productivo y eficiente. Entonces, yo creo que, sobre todo, el mayor beneficio es que la gente está también feliz, contenta y como también decían, hay más conciliación. Gracias a eso también tenemos un control horario flexible, ahora podemos fichar desde un móvil en cualquier ubicación, cosas que antes pues, yo no podía controlar y, por lo tanto, pues, no se le podía dar el permiso a esta persona para hacer ciertas cosas porque tampoco te fiabas de qué estaría haciendo. Ahora ya es mucho más fácil incluso tener trabajadores en remoto y saber qué es lo que están haciendo en cada momento, monitorizar a cierto punto, siempre respetando la protección de datos, por supuesto. Pero esto nos ha dado una posibilidad pues, totalmente nueva y son beneficios para la empresa y para el trabajador. Hemos pasado quizá de un sistema más rígido, ¿no?, a un sistema más flexible, como Exacto, tú estabas no ha permitido eso. diciendo, y entiendo que
esa iniciativa por parte de los empleados, de los trabajadores, a pedir mayor transformación, mayores herramientas, es porque se ha hecho a través de esa implantación desde el inicio, como comentaba Luis Miguel, integrándolos en el proceso. Y ese es el éxito al final para que salga adelante y confíen en esas nuevas herramientas. Sí, me permite solo dar un pequeño ejemplo para que veáis el nivel de eficiencia que se puede llegar. Nosotros trabajamos con la agencia tributaria de la región de Murcia, llevamos todas las oficinas y, bueno, todos los meses tenemos que pagar un informe pues, con cientos de KPIs que tenemos que ofrecer, por supuesto, para que vean cómo está yendo el servicio, nosotros mismos también para optimizar el servicio. Ese informe nos llevaba a hacerlo aproximadamente entre 24 y 32 horas, ¿vale? 3-4 jornadas laborales. Y después de usar inteligencia de negocio, tardamos en hacerlo media hora y 1 hora en revisarlo. Entonces, claro, a partir de ese momento y esas pequeñas... Por eso son pequeños proyectos, muy pequeñitos, porque al final no se montan en una semana, tampoco tienen mayor... Pero con esos pequeños proyectos es cuando la gente empieza a decir, oye, yo también lo quiero. Ha sido lo que ha dado esa inercia también dentro de la empresa. ¿Quién se puede negar, ¿no?, ante exactamente. esos resultados tan inmediatos y a la misma vez exitosos? Bueno, y mucho más visuales, interactivos, puedes correlacionar KPI unos con otros, cosa que antes, en un PowerPoint, pues la interactividad era bastante nula en ese sentido. Y Antonio, contigo hablábamos también de esa proyección que pueden tener de ese Silicon Valley en Ceutí, ¿no? Y entonces, bueno, quería saber un poco tú también que nos trasladaras como partner de Telefónica y de otras empresas que las estáis ayudando a crecer, ese crecimiento a través de la digitalización, ¿qué nuevas opciones o qué nuevas vías abre para las empresas? Correcto. Yo creo que al final digitalizar, antes hemos dicho que era colaborar, yo creo que ahora un punto clave es que digitalizar al final es escalar, es garantizar que podemos tener esa conciencia, yo las dos palabras que sea conciencia, porque nos da una capacidad de entender todo lo que está pasando en cada momento y obviamente esa conciencia nos ayuda a escalar. Cuando algo crece mucho, se te va como que ese sentimiento que se te va de las manos, necesitas la tecnología que te ayude. Antes has hecho un símil, es que tengo que poner un ticket para que puedan entrar. Es que claro, cuando tú estás digital, una empresa digital no tiene ese requisito, esa limitación de acceso físico. Entonces estamos en una transformación total del sector, de todos los sectores, con la digitalización y en este caso, en nuestro caso, somos parte de la solución y un ejemplo muy pragmático para una empresa como nosotros es atender a retos que son realmente gigantes, retos que la resiliencia y la escalabilidad que ofrece Telefónica llega a ese nivel. Por ejemplo, por ser un caso muy práctico y muy visible, nosotros estamos viendo paneles solares, parques eólicos por todos lados. Vosotros entender, si fueseis Red Eléctrica de España, que es un caso real de Telefónica con el que trabajamos nosotros, qué reto supone de que queremos todos energía verde, energía sostenible y de repente empiezan a ponerme campos solares, gente privada que voluntariamente, porque tiene a un radio de un subnodo y por un decretazo tienes que integrar esa red y resulta que eso está donde se perdió, Dios sabe, en Pamplona o en una isla como Ibiza, etc. Y eso, para esa escalabilidad, para ese crecimiento que de repente se multipliquen cual champiñones los campos de placas solares, tenemos que una infraestructura crítica como es la red eléctrica, que tenemos una de las redes más verdes y con más fuente de energía renovable de Europa y un referente mundial, eso tiene un reto tecnológico. Y claro, cuando vamos a eso, esa escalabilidad de que no es solo un campo solar, no es solo un piloto, sino cientos de campos solares y eólicos que tienen que integrar, eso es lo que tiene que Telefónica darte. Primer punto, la única empresa que tuvo capacidad de dar cobertura donde no hay cobertura, dices, ¿cómo das cobertura donde no hay cobertura? Pues hay tecnologías nuevas como Narrowband IoT, olvidémonos de siglas, pero tecnología que hace que donde nadie existe, tú conectes un sensor y reporte datos del tendido eléctrico. 2, la resiliencia de la tecnología que una empresa pequeña en Ceutí pueda llevar a un partner tecnológico como Telefónica para llegar a atender grandes retos como un Red Eléctrica de España, contratos de varios millones de euros, o sea, contratos que realmente te cambian totalmente el indicador de ventas cuando llegas a ese tipo de oportunidad, por lo cual, insisto, que estemos colaborando con proyectos de medio encaje, pero que de repente en una industria de 2B te enfrentes a un reto gigante y lo abordes con éxito. Eso para mí es un cambio totalmente de tu orientación. Hablamos de proyectos, insisto, multimillonarios
que están cambiando y están haciendo, por ejemplo, que podamos seguir escalando en la integración de energía. Y al final esto, el resultado es que Red Eléctrica de España es consciente de cómo se está suministrando, de cómo esas subestaciones si pueden dar más o menos potencia, porque antes lo hacían con helicópteros, lo hacían con personas humanas. Luego, es que ahora hay drones, vale, pero el dron por regulación. Ahora lo hacen con tecnología IoT, con sensores, conscientes de las cosas. Que, insisto, tienes que dar cobertura donde no hay cobertura. Y todo eso hace que hoy tengamos la red más sostenible y escalable. Eso hace que cuando tienes cientos de campos de energía renovable se pueda integrar. Y eso hace que seamos más sostenibles. Y es un ejemplo muy práctico donde fijaros todas las ecuaciones que han tenido que alinearse para conseguir que esto ocurra. Que una empresa pequeña llegue a un gran player como Red Eléctrica. Que una cobertura exista donde no hay cobertura, porque una innovación tecnológica como Narrowband en una infraestructura tan capilar llegue a dar esa mínima cobertura que una tecnología nueva, con ese mínimo que una llamada de voz no te la hace, pero esa comunicación de datos sí te da una capacidad como Narrowband, te leía que llega incluso de hecho Veolia lo puede contar, tecnología que llega al subsuelo hasta varios metros por debajo del suelo, que ofrece Telefónica, etcétera, etcétera. Y eso para que al final tengamos la red más sostenible energéticamente y que ojalá nos haga ser energéticamente cada vez más independientes para aprovechar ese valor que tenemos en Murcia y en España, que es el sol. Pero todo eso requiere. Y eso es digitalización. O sea, al final algo tan simple como en un campo de placas solares a macroescala, por eso decía la palabra escalabilidad, es digitalización. Esa conciencia de cuando no tienes que controlar solo un campo, tienes que controlar cientos de campos y tener conciencia, una conciencia escalable, eso es digitalización. Entonces, si cualquiera de estos retos se aborda y tú quieres crecer, tienes que sí o sí apoyarte en un partner que ya te da la resiliencia, que te da estos retos, porque si no, no sea la fórmula, le faltan ecuaciones y finalmente, insisto, usar todos los medios posibles para conseguir estos gigarretos, por así decirlo. Está claro que los resultados son la respuesta quizá en muchas ocasiones a la incertidumbre o a la no sé si apostar o no, Pilar, por ese proceso transformador que puede generar algunas veces miedo, ¿no? por lo desconocido. Y también hablábamos de las personas, de la formación, pero ¿cómo ha sido esa respuesta en muchos casos en algunas empresas donde ven que sus puestos de trabajo son totalmente transformados y que hay una necesidad de adaptarlo, no solo con las personas que trabajan ahí, sino también en la forma de trabajar? ¿Cómo se genera, ¿no?, esta conexión y esta apuesta por ese cambio y que no genere ningún rechazo por el ¿qué va a ser de mí? Voy a poder seguir trabajando con este proceso de digitalización. Mira, déjame que me remonte un poquito a los 10 minutos atrás, donde creo que ha sido Luismi, ha dado, creo, en la clave, que es que este proceso sí o sí tiene que ser imbuido desde la dirección de la compañía para saber dónde quiere tener su compañía dentro de 3, 5 o 10 años, ¿no? Y tiene que ser totalmente colaborativa y inclusiva con el equipo que va a hacer posible esa transformación. Al final, yo aprendí hace mucho tiempo, además de un cliente que me decían, es que las empresas las hacen las personas. Y es así. Al final, creo que es fundamental que si alguien como un CEO, un director general, un presidente de una compañía, que son los dueños o son las personas contratadas para hacer que esas empresas funcionen, no piensan en el futuro de esa compañía con las personas que hay dentro, es complicado ver el futuro, ¿no? Entonces, evidentemente habrá resistencia al cambio, que ha salido por aquí también, Eloy lo ha nombrado. Evidentemente, todas las personas tenemos cierta incertidumbre cuando de repente tu trabajo diario va a cambiar, no radicalmente, pero sí de forma escalable y proporcional durante un tiempo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tener la ilusión de ser partícipes de ese cambio. No nos tiene que dar miedo, al revés, tenemos que entender que tenemos que estar en un proceso de reskilling constante, de aprendizaje constante, transformador, que eso hará, uno, que surjan nuevas oportunidades, porque a lo mejor yo hoy estoy haciendo un trabajo, pero resulta que me estoy formando en según qué particularidades y puedo ser buenísima haciendo otras cosas.
lo estoy probando, ya os contaré, ¿vale? Y a lo mejor eso hace que las compañías incluso sean mucho más diversas en la forma de plantear retos o soluciones a dichos retos. Entonces, respeto, sí. Miedo, no. Lo que hay que hacer es ser valientes y acompañar a esa política de empresa y conseguir que el equipo te acompañe. Entonces, yo creo que las empresas en general lo que tenemos que hacer, desde las pequeñitas hasta las más grandes, es fomentar que nuestros empleados sean partícipes de esa transformación, con formaciones, como he dicho, constantes. Te voy a dar un ejemplo. Dentro de Telefónica hemos adoptado, que es un modelo francés que nos trajimos, se llama Campus 42, no sé si lo conocéis, donde estamos formando, ya tenemos 4 campus en España, y a ver si cerquita vamos a conseguir abrir alguno más, donde estamos formando gente. Por hoy no es formación reglada dentro del sistema español, sí lo es en el sistema francés, pero donde estamos consiguiendo que gente sin necesidad de ningún estudio, tienen que ser mayores de edad, más de 18 años, pero hay gente de 70 años que se está reinventando, están empezando a escribir código, a saber programar, y a lo mejor tenemos gente, de hecho, la última vez que fui me presentaron una chica con 36 años que es violinista. Entonces, que les tiraba el mundo de la tecnología, que quería saber un poco de esto, y es un sistema formativo donde aprenden entre ellos. No hay libros, no hay programa formativo, simplemente hay retos. Te van poniendo retos, entonces son 2 años de formación que luego puedes especializarte en ramas como ciber, como cloud, como puesto de trabajo, pero es otra forma diferente de fomentar, generar nuevos estilos de trabajo y de que la gente se apunte a estos retos y descubra que tiene capacidades que antes no conocía. Y yo creo que tenemos que convertirlo en algo positivo. Mira, me vas a permitir una licencia. Yo sigo una señora que es psiquiatra, no sé si la conocéis, Marian Rojas, Tapé, y siempre dice que la ilusión de poderse levantar cada mañana teniendo algo que hacer hace que las personas sean felices, que eso lo entiende la corteza prefrontal y es lo que hace que seamos felices. Pues yo creo que en vez de verlo como un reto, lo tenemos que ver como una oportunidad, tanto los trabajadores dentro de las compañías como la compañía en sí, el ilusionar a las personas para esa transformación digital. Antes tú has hecho mención de la capacidad, ¿no?, que tenemos de crecer, de cambiar, de transformarnos y que también, por ejemplo, en nuestra región uno de los sectores que sabe mucho de esto es el sector agro. Pero si te lanzara la pregunta de quizá qué sectores están más a la vanguardia o qué sectores todavía tienen trabajo por realizar, ¿podríamos dar algunos datos al respecto? Mira, ¿O te estoy metiendo en me algo? estás metiendo en un jardín, porque luego dirán, ¿y por qué no me has nombrado a mí? Vale, vamos a destacar aquellos que están a la vanguardia. No, pero me voy a mojar, me voy a mojar. He hablado del sector agro. Yo creo que es un sector que ha sufrido tanto porque lo damos por hecho, que son los basics, ¿vale? El tema de alimentación, tanto el mundo ganadero como el mundo agrícola, ¿vale? Que yo creo que ha tenido sí o sí, sin hacer mucho ruido, pero sí o sí, reinventarse y aplicar nuevas tecnologías. Antonio hablaba de Narrowband. ¿Tú sabes la cantidad de sensores, sensórica que hay dentro del campo de la huerta murciana? Pero desde hace años, y no 2 o 3, y no fue la pandemia, ya te digo que no. Estamos hablando de hace más de 10 años. La gestión del ciclo del agua, y más en España, es tan importante y hay tanta tecnología detrás ya generada que fliparíamos, de verdad. Entonces, todo el mundo habla, no, el sector, seguro que el sector de la medicina. Sí, no te digo que no, las gafas y tal, la tecnología del milisegundo, el 5G, por no hablar ya del edge computing. Pero hay sectores que por necesidad han tenido que trabajar adelante. Yo me he permitido hablar del agro porque estamos en Murcia y creo que es brillante la gestión que se está haciendo del mundo agrícola. Pero luego, lo ha dicho Luismi, hay sectores como el retail que la competencia es feroz. No puedes quedarte atrás, él lo ha dicho. Si no tiras adelante es que estarás fuera, es que estarás muerto. Si no das un servicio de facilidad de compra, de inteligencia aplicada a esa compra para generar nuevas demandas y generar esa necesidad y además le facilitas al cliente sus devoluciones, sus cambios, su acceso a las compras. No quiero decir muerto, yo no me voy a atrever, pero estarás detrás de otros, ¿no? A la vanguardia. Entonces, sectores. Yo creo que hay un sector
muy importante por transformar y es el industrial. Y te diré por qué. Porque al final creo que las industrias en general, desde la cerámica hasta la joyería, creo que son sectores que saben hacer su producto porque ahí están, lo están haciendo y llevan haciéndolo de muchas maneras. ¿Qué pasa? Que la infraestructura que tienen en una fábrica es muy difícil transformarla, porque ¿qué haces? Paras el proceso productivo, es muy complicado. Entonces, meter ahí nueva tecnología para mejorar ese proceso tiene que convivir con el motor en marcha. Es como cambiar un motor en un avión volando. Entonces, es más complicado, ¿vale? No quiero decir que estén detrás. Te digo que es más complicado ser rápidos en esa transformación digital. Yo creo que es un melón enorme que tenemos que abrir y ayudar a la industria fabril, a las fábricas, a transformarse. Y, como te he dicho al principio, acompañada de la continuidad transversal o el acompañamiento transversal de la ciberseguridad en fábrica, en OT. La parte de IT la tenemos todos muy trillada, muy trabajada, porque es parte de los recursos de la compañía, pero en fábrica, en OT, tenemos que acompañar mucho a ese sector. Como bien has indicado, en muchas ocasiones es la propia necesidad la que te hace que urja ese proceso de cambio, como lo han hecho sectores hace años y los que lo están haciendo ahora a raíz de la pandemia. Y estos sectores de la parte más industrial, seguro que esa propia necesidad los obligará, ¿no?, a que ese proceso sea cada vez más rápido y se integre de una forma al 100%. Yo antes hablaba con Luis Miguel que para poder seguir creciendo, compitiendo, es necesario ir de la mano de un partner. Y quería que lo trasladaras también ahora al público, ¿no?, porque lo hemos comentado aquí en Petit Comité, de el por qué hacerlo con un gran partner, ese proceso, y no quizá tanto quedarte más a nivel región por las dificultades que puede generar por esa infraestructura con la que ya cuentan los grandes partners. Entonces, un poquito vuestra experiencia desde ese ámbito. Sí, bueno, la experiencia de nuestra compañía, Ligua Española, cadena de tiendas Insight, hubo un momento en que, como todos los negocios, hay que reinventarse y dirección dice, tenemos que crear nuestra propia red de tiendas, ¿vale? En ese momento, si no hubiéramos contado con un partner tecnológico como Telefónica, ya te digo yo, y yo estaba en plena vorágine de esa situación, eso no hubiera podido ser posible. Bueno, los que están aquí en la parte técnica se acordarán de aquello de la Macrolan, ¿vale? Era algo que existía dentro de Telefónica, ahora ya no existe porque existen cosas mejores, pero que cuando tú tienes el problema encima de tu mesa y te dicen, mira, el objetivo es este. Dice, y a ver cómo consigo yo esto. Vamos a centrarnos, vamos a ponerlo fácil y tampoco bajar a mucho término tecnológico, pero vamos a tener en cuenta que dice, bueno, pues yo voy a tener en torno a 12.000 dispositivos que se enchufan todas las mañanas. ¿Vale? ¿Qué infraestructura tengo que poner para que eso arranque? Ah, pues mira, pues tengo que poner una línea. Pues mira, voy a contratar una línea con cada uno de los partners o de lo que me encuentre en cada una de las provincias de España. ¿Cómo securiza eso? Dice, yo voy a poner un firewall allí en la tienda y me voy a poner yo un firewall en mi central para controlar que las comunicaciones sean seguras. Ah, vale. ¿Y ya por cuántos firewalls va? Vale. Y cuando se rompe el firewall, ¿quién va para allá? Estoy vendiéndole la moto a esta gente para que luego ya me pasaran la nota, digo. Pero bueno, realmente... Y resumiendo, si no cuentas con un partner como Telefónica que te sustrae de una parte en la que ellos son muy buenos, expertos, tienen una red de profesionales que yo no los voy a vender ahora mismo, pero cuento con los míos. Ahí hay uno de ellos. Falta el otro, el técnico, que no lo habéis traído, no sé por qué. Ya le pondremos falta también a él. Bueno, un ingeniero que está a nuestra disposición y que es un verdadero fiera, y que conoce tu casa como la tuya. Es importante. O sea, conoce su casa como tú la tuya. Entonces, claro, siempre las soluciones vienen de la mano, es decir, el golpe-respuesta. Eso, lógicamente, encontrarlo con otro partner tecnológico, pues sí que estará. Pero yo, desde luego, hoy por hoy, nuestra apuesta decidida fue por Telefónica, acertamos de pleno, lo tengo clarísimo. Seríamos incapaces de llevar adelante con el músculo que tenemos, la red que tenemos, la seguridad que tiene la red que tenemos, que en un momento determinado tú quieres inventar cualquier cosa que te inventes, levantas la mano y dices, lo tenemos.
yo qué sé, voy a poner un ejemplo. Dice, oye, que hay un momento determinado que dentro del concepto que quiero tener en mi tienda quiero tener una nube propia. Ah, mira, Telefónica tiene aquí su Virtual Data Center. Ah, pues mira, ya tienes computación. Oye, pues es que quiero verlo como una pata más de mi VPN. Pues no hay ningún problema. Se le pone un canuto. Oye, es que quiero tener salida controlada a través de ese hacia el mundo Internet para securizar. No hay problema. Telefónica tiene esa solución. Es decir, oye, mira, que necesito contratar un firewall, marca, no vamos a decir las marcas porque podría estar feo, pero bueno, un Forti, que todo el mundo sabemos de lo que va. Oye, yo quiero un Forti en la nube, en el data center. Eso lo tenemos nosotros. Si solamente es cuestión de pagar, ¿sabes? Pero que se dan maña para eso, ¿no? Pero... No te creas que es tan fácil como lo pinta, ¿eh? Luego nos riñe y nos pone pegas, pero bueno. No, pero realmente estoy contando una cantidad de cosas. Bueno, se nos pueden ocurrir... Bueno, la gente que se sienta, las sillas que nos sentamos nosotros, tienen unos problemas. Cada uno tenemos nuestra película, pero alguien te dice, ¿por qué se paró esta madrugada no sé qué cosa? Y claro, el pararse una madrugada no sé qué cosa supone un deterioro importante a nivel de servicio. Basta decir que si tú tienes 1.800 empleados y a las 6 de la mañana no estás operativo, la catástrofe es bestial. Y no te digo nada cuando es la hora de venta y no se pueden emitir tickets. Todo eso tiene que estar funcionando. Entonces, por ejemplo, levantas la mano y le dices a Telefónica, oye, ¿hay alguna herramienta? ¿Tenéis algo para que yo, desde mi sistema, pueda levantar una llamada de teléfono a una persona que está durmiendo a las 4 de la mañana? Y levantas la mano y dices, sí, lo tenemos, aquí está el API. Basado en el apoyo a pequeñas empresas que han dicho, oye, yo voy a desarrollar esto porque esto tiene futuro, ¿eh? Y desarrollar una API que desde tu core de procesamiento sea capaz de decir, oye, hay 3 tíos en esta empresa que cuando esto falla tienen que levantarse aunque estén durmiendo y venirse para acá, pero ya. ¿Vale? Entonces, es un pequeño detalle, no tiene nada que ver con la digitalización, pero ahonda un poco en el sentido del front que supone Telefónica para los que nos relacionamos con ella. Es decir, te vende comunicación, te vende situación virtualizada en la nube, pero si tienes on-premise, pues también hay gente que está por ahí pendiente de ti y bueno, y te ofrece las mejores opciones que hay. Yo, para mí, realmente, Telefónica para nosotros es un facilitador del negocio. Y sobre todo esa seguridad de saber que se puede responder ante cualquier situación y los nuevos entornos que nos van surgiendo. Podríamos seguir hablando de muchos de los beneficios, de los desarrollos, de las herramientas o recursos, pero nos quedamos sin tiempo y sí que me gustaría, para finalizar, que cada uno de vosotros nos diera ese mensaje clave respecto a la digitalización y a ese proceso de transformación que se ha realizado hasta ahora y que queda por realizar en el orden que consideréis para finalizar esta mesa redonda. Pilar, si quieres comenzar. Sí, pues yo lo que voy a hacer es, en vez de dar yo el mensaje, voy a usar las palabras que me he escrito, que habéis dicho vosotros. No voy a inventar nada, voy a copiaros, ¿vale? Me quedo con la frase de Luismi que ha dicho que el proceso de digitalización no es nuevo y tiene que ser continuo para acompañarnos a mejorar nuestra competitividad. ¿Vale? Me quedo con el mensaje de Eloy, que es control y mejora de productividad para la compañía con la gestión del dato. Al final hablamos de procesos y del famoso data driven para tomar decisiones. Y me quedo con, que ya lo he comentado, con que la digitalización es colaborar, es tener confianza, es una relación de apertura sin miedo a perder liderazgo, sino a crecer juntos, para ese crecimiento llevarlo a las famosas economías de escala, ¿no? A escalabilidad futura. Yo creo que yo le voy a poner la puntilla, porque no puedo dejar de hacerlo, que es un aprendizaje constante, como hemos dicho, y que depende de que las personas nos involucremos en ella. Muy bien. Eloy, si quieres continuar. Bueno, en definitiva, por supuesto, coincido con los ponentes en todo lo que se ha dicho, pero sí que a nivel de empresa, por decirlo así, os daría un consejo, un resumen de todo lo que estamos diciendo aquí hoy. Yo puedo intentar aprender cayéndome, levantándome una y otra vez, que es lo que normalmente se ha hecho hasta ahora, pero a mí me gusta leer libros precisamente para lo contrario, para aprender de experiencias previas, para saber cómo han resuelto ciertos problemas.
aprender si puedo y que cuando me encuentre con esa misma situación, pues poder solventarla lo más rápido posible a partir de lo que dijo este experto. En este caso, lo que hemos dicho, un partner como Telefónica me ahorra tener que caerme, meterme en un fregado, por decirlo de alguna manera, y luego, pues, al final complicarme, perder dinero y demás. Directamente, yo como empresa no puedo tener un equipo de ciberseguridad, otro de robotización, otro al final de business intelligence. No podemos estar tan diversificados dentro de TI, porque tampoco es necesario. Hay proyectos que son puntuales, se hacen y ya está. Entonces, la mejor manera de solventar este tipo de situaciones y transformarse de manera rápida, pues ir de la mano, como hemos dicho, colaborando con un partner y no tropezar. No hace falta tropezar cuando tienes mucha experiencia detrás y un gran equipo de personas que te van a ayudar junto a tu propio equipo a crecer y a seguir implantando transformación digital. Por supuesto, es un proceso continuo que no va a terminar, yo creo, nunca, hasta que seamos cyborg todos, ¿no? Y a lo mejor... Pero bueno, quiero decir que esto va a seguir y va a seguir constantemente, y sí que hago hincapié en la formación. Cada vez que hagamos una pequeña transformación digital tiene que ir en paralelo a la formación para que la empresa pueda, ajustarse a lo que está ocurriendo y que los trabajadores en sí, que al final son la parte clave de la empresa, pues no pongan resistencia, porque como si lo hacemos parte del equipo, como bien dice Luismi, al final ellos mismos proponen. Entonces, creo que esa es la clave, sobre todo. Muy bien, muchas gracias. Antonio. Sí, por mi parte, remarcar, yo creo que lo hemos mencionado directa o indirectamente sobre, por ejemplo, la generación de empleo o el reto de empleo. Yo creo que lo que tenemos que, y todos lo tenemos muy claro, es que el mundo es extremadamente complejo día tras día. O sea, la complejidad a la que nos enfrentamos nosotros como empresarios o como incluso personas no tiene nada que ver con la complejidad que se enfrentaba mi padre con mi edad. Nada que ver, nada que ver. O sea, y creo que esa complejidad, que es una realidad, nosotros mismos hemos generado y vamos generando, hace que cada vez seamos muchísimo más competitivos. Luis me lo ha explicado claramente, es o me digitalizo o dejo de existir, o evoluciono o dejo de existir. Entonces, yo creo que digitalizar es la herramienta obligatoria y que debemos usar para poder atender a esa complejidad. Y esa complejidad no solo es optimizar, es atender a nuevos retos. Por ejemplo, esa reutilización. Hablabas de los informes, pero, por ejemplo, hoy día cualquier tema, por ejemplo, de sostenibilidad, informes de que es el área donde nosotros trabajamos mucho, sostenibilidad, de repente aparece una moda o una necesidad, que es que todas las empresas tenemos que ser sostenibles. Informes ESG a final del año. ¿Cuánto CO2? Estoy bebiéndome el agua y estoy preocupando más de cuánto CO2, y además lo pone. Emite esta botella de que me hidrate. Yo antes me ponía que era baja en pH y minerales, y ya me dice cuánto CO2 tiene, y vuelvo agua o CO2. Entonces, y yo vivo de esto. Entonces, ese reto, esta empresa que de repente tiene que saber cuál es su huella de carbono, es un nuevo reto. Y ya tenemos todo a línea con Hacienda, con el reto de esto de entidades, con, por supuesto, pero de repente aparece un nuevo reto. Y eso es reutilizar. O sea, cómo yo me adapto a un nuevo reto, como es saber mi huella de carbono, cómo integro una nueva solución, como puede traer Libelion a través de Telefónica o Telefónica directamente, para adaptarme a ese reto. Si no estás digitalizado, tienes que intentar hacer ese informe 40 horas o esos EAN13, esos códigos de barras. Si tú estás digitalizado y mañana dicen que los códigos de barras tienes que transformarlos en otro sistema o tienes que meterlos en una tienda online, como ya tienes todo en tu ERP, es transfiero datos. Imagínate eso en un mundo antaño donde haya que transferirlo a mano. Esta reutilización de subir un catálogo a una tienda online no es lo mismo reutilizar. Entonces yo creo que la última palabra que yo dejaría es que estamos en un momento extremadamente complejo, digitalizar es obligatorio y no olvidemos que digitalizar es reutilizar. O sea, al final poder adaptarnos a cada emergencia que nos surge de una forma bastante escalable, que nos genere esa conciencia y, por supuesto, siempre colaborando, porque si no sería imposible atender esos gigarretos, ¿no? Está claro que es adaptabilidad 100% en cualquier momento y ante cualquier situación o entorno. Luis Miguel, para finalizar. Nada, yo como resumen decir que la digitalización no es algo que apoyo las palabras que también las he dicho yo. O sea, esto no es algo que haya empezado ayer, ni que resulte de que, vino el COVID, vino la digitalización. No, que va. Desde el primer momento en que un papel lo convertimos en 1 y 0, y de eso hace ya mucho tiempo, empezamos a digitalizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, que ha habido un despegue paulatino, digamos, de las implantaciones
en tecnología y quiero resumirlo muy rápido. Todos nos acordaremos que hablábamos de nuestra red LAN, ¿vale? Y luego había una cosa que era la WAN, que le poníamos un módem de 56K, iba por ahí uno y se descargaba el cuaderno 43 del banco no sé qué. Hoy en día eso ya no existe. La WAN y la LAN se han dado la mano, estamos en un concepto global y este concepto global, es decir, quizás que y está relacionado con la digitalización. Habíamos avanzado mucho en el mundo de la computación, todos nos acordábamos cómo los grandes gigantes peleaban por los hercios de sus procesadores. Hay un momento en que aquello ya paró, porque ya, ¿a dónde vamos con tanto hercio? ¿Dónde ha estado, para mí, el detonante de que la digitalización sea realmente el motor, tanto empresarial como de las relaciones humanas? Hablo a todos, hablábamos antes de lo que era la televisión y qué es la televisión hoy en día, ¿no? Sí. Para mí han sido las comunicaciones. Voy a contar una anécdota, hace ya muchos años, no quiero repetirme a tantos años, pero me voy a Portugal porque teníamos ahí una filial y quería montar una línea de comunicación. Bueno, valía más que valía la empresa. Os puedo decir eso. Llegué a los jefes y les dije, con papeles. O sea, esto hace mucho tiempo, tú no habrías ni nacido, pero bueno. Pero dicho esto, ¿cuál ha sido el golpe que ha dicho, señores, estamos en el mundo de la digitalización? Es que se ha unido la computación, se ha unido la LAN con la WAN, se ha unido... ¿Y cómo se ha unido? Pues se ha unido con unos canutos que tenemos en casa, que no los valoramos porque nunca tuvimos un módem de 56K si no tenemos una edad, pero es que te llega un canuto de 300 megas con una alegría, que eso, por Dios santo y bendito. Es que resulta de que tú tienes tu tienda en una red, que en este caso es de Telefónica, y que es muy resiliente, es que no cae nunca. Es que está, o sea, ya estamos en un mundo de garantizado la comunicación en todos los sectores y en todos los aspectos de la vida. Esto creo que es, digamos, el detonante y para mí es la reflexión que ha hecho que, bueno, que las empresas que nos dedicamos realmente somos competitivas gracias, sí, a la computación, pero muy mucho a la comunicación. Está claro que esa conectividad, esa globalización ha acelerado todo el proceso y sobre todo para las empresas para que puedan ser competitivas y puedan seguir existiendo, como él decía, ¿no? Que ¿cuál es el mejor porcentaje? El resultado de que sigo existiendo y generando oportunidades, genero empleo y genero riqueza con nuestro trabajo. Desde aquí simplemente agradeceros que hayáis estado aquí por trasladar estas pinceladas que hemos dado acerca de la digitalización y al diario La Opinión y a Telefónica por hacerlo posible. A los asistentes, gracias por acompañarnos y nada, seguiremos hablando de digitalización a través de la comunicación. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.